Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y su novia están atravesando un momento delicado tras una revelación que conmocionó a todos. ¿La comparación constante con Neslihan Atagül terminó arruinándolo todo? Todo estalló durante una entrevista exclusiva concedida por la actual pareja de Burak, Melisa K., quien por primera vez se atrevió a hablar sin filtros sobre lo que realmente siente. En un entorno cómodo pero cargado de emociones, la joven sorprendió a todos con una frase directa: cada vez que me comparó con ella, lo perdí un poco más. La declaración provocó un verdadero terremoto mediático. Los seguidores de la expareja Burak-Neslihan, que aún esperan una posible reconciliación, comenzaron a inundar las redes con mensajes de nostalgia, teorías de ruptura y una pregunta en el aire. ¿Burak nunca superó del todo a Neslihan? Según Melisa, la situación se volvió insostenible en los últimos meses. Aunque intentaron mantener las apariencias, lo cierto es que las discusiones se volvieron frecuentes y el motivo era siempre el mismo nombre, Neslihan. No era solo una vez. Era constante. Un comentario sobre su forma de actuar, una comparación con su estilo, incluso sus gustos musicales. Llega un punto donde te cansas de no ser suficiente por ser tú misma, explicó Melisa, visiblemente afectada. La joven modelo continuó abriendo su corazón: intenté adaptarme, cambiar algunas cosas, entender sus silencios, pero ya no podía competir con un fantasma. Si sigues amando a alguien, dilo, pero no uses a otra persona para llenar ese vacío. Al preguntarle directamente si Burak todavía sentía algo por Neslihan, Melisa respondió con una mueca de resignación: no puedo leer su mente, pero su corazón nunca estuvo del todo aquí. Y eso duele más que una ruptura. Las redes sociales explotaron tras la publicación de estas declaraciones. Muchos acusaron a Burak de no cerrar completamente su pasado antes de comenzar una nueva historia. Otros, en cambio, defendieron al actor, asegurando que cualquier persona tiene derecho a guardar recuerdos de relaciones importantes. Por su parte, Burak no ha emitido ningún comunicado oficial, pero una historia compartida en su cuenta personal horas después del escándalo no pasó desapercibida. En una imagen en blanco y negro, se leía: a veces, el silencio es la forma más fuerte de hablar. Muchos interpretaron este mensaje como una respuesta indirecta a Melisa, aunque otros consideran que podría tener un significado más profundo. Y por si fuera poco, surgieron rumores de que Burak habría sido visto en una cafetería de Bodrum con una mujer que, según testigos, tenía un asombroso parecido con Neslihan. La identidad de esta persona no ha sido confirmada, pero las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, lo que parecía un escándalo pasajero pronto se convirtió en una verdadera crisis de pareja. Según fuentes cercanas al entorno de Burak Özçivit, tras la publicación de la entrevista de Melisa, el actor se encerró en su casa durante casi 2 días, evitando todo tipo de contacto con la prensa y limitando incluso sus interacciones en redes sociales. Solo algunos allegados habrían podido hablar con él, y lo describieron como visiblemente afectado por el rumbo que tomó la situación. Una amiga íntima de Melisa también rompió el silencio en un programa de farándula vespertino, donde reveló detalles desconocidos sobre la relación. Melisa se sintió sola durante mucho tiempo. Lo dio todo por Burak, pero siempre sintió que competía con un recuerdo que él idealizaba. Es muy duro amar a alguien que no ha cerrado un capítulo de su vida. Por otro lado, la prensa comenzó a investigar con mayor profundidad los últimos movimientos de Burak. Al parecer, en los últimos 3 meses, el actor había comenzado a seguir varias cuentas de fanáticos de su antigua serie con Neslihan, lo que algunos interpretaron como una señal de nostalgia. Además, los rumores sobre un posible guión en el que ambos podrían volver a trabajar juntos se reactivaron con fuerza.
En medio de este torbellino, Neslihan Atagul publicó una imagen en sus redes sociales que no pasó desapercibida, un atardecer sobre el mar con la frase "Algunos puertos nunca se olvidan". La publicación acumuló miles de comentarios en pocos minutos, y muchos seguidores interpretaron el mensaje como una indirecta clara en medio del escándalo. ¿Podría Neslihan estar aún emocionalmente conectada con Burak? La tensión escaló aún más cuando los medios lograron captar a Melissa saliendo sola de su apartamento con 2 maletas en mano. Vestía gafas oscuras, no habló con la prensa, pero su gesto era serio. Todo indicaría que habría decidido poner fin, al menos temporalmente, a su convivencia con Burak. Unos días después, durante un evento benéfico al que asistió solo, Burak fue abordado por los periodistas. Aunque al principio evitó las preguntas, no pudo esquivar la más directa: ¿sigues enamorado de Neslihan? Su rostro se endureció y solo respondió: hay historias que nunca se cuentan completas. Algunas cosas deben quedar en silencio. Esa frase, lejos de calmar los rumores, los alimentó aún más. Las redes se llenaron de mensajes de todo tipo, desde quienes pedían respeto por Melissa hasta los que soñaban con un reencuentro entre Burak y Neslihan. Las comparaciones, los análisis de gestos, miradas y palabras llenaron los programas de chismes durante días. Mientras tanto, Melissa reapareció en sus redes con una publicación en la que se leía: ser suficiente para uno mismo también es una forma de amor. La frase fue aplaudida por sus seguidores y generó un nuevo debate sobre el amor propio y la presión de competir con el pasado de una pareja. En el entorno de Burak se rumorea que su equipo de representación está evaluando cuidadosamente sus próximos pasos. Algunos insiders aseguran que podría emitir un comunicado formal o incluso dar una entrevista exclusiva para aclarar su versión de los hechos. Sin embargo, hasta ahora, reina el silencio. Lo cierto es que esta historia aún no ha llegado a su fin. El triángulo Burak-Melissa-Neslihan ha dejado al descubierto heridas abiertas, emociones contenidas y un pasado que, aparentemente, sigue teniendo demasiado peso en el presente. ¿Habrá una reconciliación? ¿Melissa dará un paso definitivo hacia su independencia emocional? ¿O será este el inicio de una nueva etapa en la vida de Burak Özçivit, donde por fin se enfrente a lo que realmente siente? Seguiremos atentos a cada movimiento, cada publicación y cada palabra, porque en esta historia, aún queda mucho por contar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.